Bienvenidos a la explicación del ejercicio 1, la construcción de la ecuación de movimiento de un sistema dinámico. Para mí, yo escogí la letra A para el ejercicio 1, que nos indica el análisis experimental. Entonces, la pregunta para este ejercicio nos dice: un estudiante tuvo los resultados después de llevar a cabo un experimento con una bolita de masa m, la cual se dejó caer desde el reposo sobre un plano inclinado de altura h y un ángulo de 30 grados, como se muestra en la figura 1. Se considera que el plano inclinado es liso, es decir, el rozamiento es despreciable, como podemos ver en la figura. Listo, entonces nos pide que al llegar al final del plano inclinado la bolita continuó su movimiento sobre tres superficies horizontales distintas, cada una con diferentes características de velocidad. En cada superficie la bolita recorrió una distancia antes de detenerse por completo debido al rozamiento. El estudiante registró los siguientes datos para cada superficie. Los primeros datos fueron la masa de la bolita, ángulo de la inclinación, la altura inicial, h del plano inclinado, la distancia recorrida por la bolita antes de detenerse en la superficie horizontal, x1, que sería el primer lanzamiento, segundo lanzamiento, tercer lanzamiento, que lo podemos ver acá en la tabla de datos, la cual nos dice masa de la bolita es de 0.2, el ángulo es de 30 grados, la altura inicial en el plano es de 0.8 y la distancia recorrida por la bolita en la superficie horizontal, el primer lanzamiento fue 0.9, el segundo 1.2 y el tercero 1.5. Con base en los datos experimentales obtenidos, determinemos el coeficiente de la fricción cinética para cada una de las superficies horizontales. Para esto nos piden construir un diagrama hiperpolible tanto en el plano inclinado como en la superficie horizontal y la ecuación de movimiento. Como ya cogimos los datos de la tabla anterior, los tenemos acá, los vamos a pasar a nuestro diagrama hiperpolible. Como podemos ver acá, ya lo hemos pasado. El ángulo de 30 grados, la masa de la bolita, W1, o sea, las alturas, y la masa de la bolita. Para la superficie inclinada sumamos fuerza sobre el eje X, aplicando la segunda ley de Newton, ya que se mueve hacia abajo, dejándose caer por lo que se acelera. Entonces utilizamos la fórmula de la ley de Newton, de la segunda ley de Newton, donde A1 es la aceleración en la superficie inclinada, la única fuerza que actúa es el peso en la dirección del eje X, en positivo, en donde podemos ver WX, o sea, nuestro primer ángulo igual, o sea, nuestro primer lanzamiento igual por la masa y aceleración de la superficie inclinada, donde W se encuentra opuesto al ángulo, por tanto, mg seno igual a ma sub 1. Despejamos la aceleración en la fórmula aceleración sub 1 igual a mg seno sobre m. Simplificamos a sub 1 igual a g seno y luego sustituimos y calculamos a sub 1 entre paréntesis 9.81 metros sobre segundo seno del ángulo 30, seno de 30 grados. Eso nos da como respuesta a sub 1 igual a 4.095 metros sobre segundo al cuadrado. Hacemos la sumatoria de las fuerzas sobre el eje Y, como podemos ver en la fórmula, las fuerzas sobre el eje Y son la normal y el peso en la dirección Y, como n menos w sub y igual a 0, n igual a w sub y. Despejamos y nos queda n igual a mg coseno. Sustituimos y calculamos y nos queda n entre paréntesis 0.2 kilogramos, entre paréntesis 9.81 metros sobre segundo coseno de 30. Y eso nos da como resultado n igual a 1.699 n, fuerza normal en la superficie inclinada. Ahora, para hallar la distancia que recorre la pelota en el plano inclinado, hallamos la longitud de la hipotenusa. Como podemos ver en el cuadro, como conocemos la altura y el ángulo opuesto a este lado, usamos la siguiente relación trigonométrica: seno igual a altura sobre hipotenusa sobre la distancia, o hipotenusa sobre d. Despejamos d, nos queda d igual a hipotenusa sobre d igual a h sobre seno. Reemplazamos y nos daría la respuesta d igual a 0.8 m sobre seno de 30 grados, igual a 1.6. Usamos la siguiente ecuación las siguientes ecuaciones de la cinética, que nos da b al cuadrado sub f igual a b al cuadrado sub 0 y más 2ax. Para el contexto del ejercicio utilizamos la fórmula y bf1 es la velocidad. Continuamos con la explicación. bf1 es la velocidad final en la superficie inclinada y bo sub 1 es la velocidad inicial en la superficie inclinada, que en este caso es 0 porque se deja caer la pelota. A sub 1 es la aceleración en la superficie inclinada y d es la distancia recorrida por la pelota en la superficie inclinada. Entonces utilizamos la fórmula de velocidad final al cuadrado igual a 0 más 2 aceleración sub 1 distancia. Despejamos la velocidad con la fórmula, no la podemos ver acá, y luego reemplazamos en la fórmula los datos. Y esto nos da como resultado velocidad final igual a la raíz cuadrada de 2 entre paréntesis 9.81 metros sobre segundo al cuadrado entre paréntesis 0.8 metros. Y eso nos da como velocidad final igual a raíz cuadrada de 2gh. Entonces reemplazamos estos datos en la fórmula y nos da velocidad final igual a raíz cuadrada de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, 0.8. Velocidad final nos dio como resultado 3.962 metros sobre segundos. Luego vamos a hallar la superficie plana con fricción. Guiándonos del diagrama del cuerpo libre, sumamos las fuerzas sobre el eje X aplicando la segunda ley de Newton, ya que se mueve con aceleración constante. A sub 2, aceleración en la superficie plana con fricción. La única fuerza que actúa es la de rozamiento. Entonces vamos a hacer la siguiente fórmula que nos daría menos f sub r igual a m por aceleración en la superficie con fricción. Luego despejamos la aceleración y nos da a sub 2 igual a menos la formulita que nos dimos al principio. Disculpe. Hacemos sumatoria de fuerzas sobre el eje Y aplicando la primera ley de Newton, como podemos ver acá. Luego sustituimos en la aceleración a sub 2 igual a la formulita que teníamos anteriormente. Discúlpeme por no acordarme cómo se llama eso. Simplificamos las masas. A sub 2 igual a, ya les digo cómo se llama, continuando. Entonces, aceleración en el plano con fricción igual a menos la fricción cinética sobre m. Simplificamos las masas y nos queda aceleración igual a menos aceleración cinética g. Ahora usamos nuevamente la ecuación de movimiento, como la podemos ver acá, y b velocidad final en la superficie plana, y b sub o sub 0 es la velocidad inicial en la superficie plana, que es igual a la velocidad final de la superficie inclinada. Es decir, que b sub f1 igual a b0, 0,2 igual a la raíz cuadrada de 2gh. La velocidad final en la superficie horizontal es 0, como podemos ver en la fórmula, por lo tanto reemplazamos y tenemos 0 igual a la, entre paréntesis, a la raíz cuadrada de 2gh al cuadrado más 2 aceleración con fricción x igual a 0 igual a la misma fórmula de arriba más 2 aceleración cinética, aceleración con fricción en el plano, igual a x. Cambiamos los términos, ya simplificamos o quitamos el paréntesis y nos queda igual 0 igual a 2gh más 2 aceleración con fricción x, donde a2 igual a la coeficiente de aceleración cinética igual a h sobre x. Ahora calculamos el coeficiente de aceleración cinética para la superficie. Para eso usamos x sub 1 igual a 0.9 y después aceleración, coeficiente cinético igual a 0.8 m metros sobre 0.9 metros. Esto nos da como resultado igual a 0.889. Luego para x sub 2 igual a 1.2 metros, coeficiente cinético igual a 0.8 sobre 1.2 metros igual a 0.677. Y ahora para el x sub 3 igual a 1.5 metros, coeficiente cinético igual a 0.8 metros sobre 1.5 metros, que eso nos da igual a 0.533.
Luego, para responder las siguientes preguntas, ¿cómo cambiarían los resultados experimentales si aplicáramos la masa de la bolita? El coeficiente de la fricción dependería de la masa de la bolita. Justifiquemos nuestra respuesta utilizando la ecuación de dinámica. Si en el ángulo de inclinación del plano fuera mayor, ¿cómo cambiaría la velocidad de la bolita al final del plano inclinado y la distancia recorrida en las superficies horizontales? Explica la relación entre la aceleración a lo largo del plano y la velocidad inicial al llegar a la superficie horizontal. Y tercero, la pregunta, ¿cómo se relaciona el tiempo que tarda la bolita en detenerse con el coeficiente de fricción? Si se pudiera reducir el coeficiente de fricción, ¿qué pasaría con el tiempo de detención con la distancia recorrida? Entonces, vamos a responder las primeras preguntas, ¿cómo cambiarían los resultados experimentales si aplicaran una masa de la bolita? El coeficiente de fricción dependería de la masa de la bolita. Justifiquemos nuestra respuesta utilizando la ecuación de dinámica. En la solución del ejercicio tenemos la siguiente ecuación para el coeficiente de fricción. Coeficiente de fricción igual a h sobre x. Notamos que no depende de la masa, depende de la altura del plano y de la distancia que recorre la pelota antes de detenerse. De esta manera, si duplico la masa de la bolita, no afecta el coeficiente de fricción. Para la segunda pregunta, si el ángulo de inclinación del plano fuera mayor, ¿cómo cambiaría la velocidad de la bolita al final del plano inclinado y la distancia recorrida en las superficies horizontales? Explica la relación entre la aceleración a lo largo del plano y la velocidad inicial al llegar a la superficie horizontal. En la solución del ejercicio llegamos a que la velocidad final en la superficie inclinada es velocidad final igual a raíz cuadrada de 2h. Vemos que la velocidad depende de la altura, pero como la altura es relacionada con el ángulo, seno igual a h sobre la distancia. Despejamos h y nos queda h, o sea, altura igual distancia de seno. Sustituimos en la velocidad y velocidad final nos queda raíz cuadrada de 2g distancia de seno. Si mantenemos a d constante y aumentamos el ángulo, el valor de la velocidad se aumentaría. Es decir, un aumento en el ángulo del plano inclinado afectará la velocidad final de la pelota. Si aumenta el ángulo, aumenta la velocidad final en el plano inclinado y a la vez esta velocidad es la inicial. En la superficie horizontal con fricción, como tiene una velocidad inicial más alta, recorrerá más distancia. Si h aumenta debido a que el ángulo aumenta, la distancia recorrida en la superficie horizontal aumenta. Para la relación entre la aceleración a lo largo del plano y la velocidad inicial al llegar a la superficie horizontal, habíamos llegado a la siguiente ecuación. Velocidad final igual velocidad final versus velocidad inicial igual a raíz cuadrada de 2 aceleración sub 1 y distancia. Por lo que si la aceleración aumenta, esta velocidad aumentará también. Tercera pregunta, ¿cómo se relaciona el tiempo que tarda la bolita en detenerse con el coeficiente de fricción? Si se pudiera reducir el coeficiente de fricción, ¿qué pasaría con el tiempo de la detención y con la distancia recorrida? Sabemos que la ecuación para calcular el tiempo es tiempo igual velocidad final menos velocidad inicial sobre aceleración. La superficie horizontal velocidad final es 0. Entonces tenemos como ecuación tiempo igual a menos velocidad final 0 sub 0,2 sobre aceleración. La aceleración es a sub 2 igual a menos el coeficiente cinético. Entonces tiempo igual a menos velocidad final sobre menos el coeficiente cinético. Esto nos da como respuesta tiempo sobre velocidad final sobre coeficiente de fricción cinética. El tiempo que tarda la bolita en detenerse con el coeficiente de fricción tiene una relación inversa. Si aumenta el coeficiente de fricción, el tiempo disminuye. Con la distancia recorrida tenemos coeficiente de fricción cinética igual a h sobre x. Y también tiene una relación inversa. Si aumenta el coeficiente de fricción, la distancia recorrida disminuye. Eso sería todo para este ejercicio. Muchas gracias.